aquí estamos para terminar con la corrección y de los modelos de corrección, o sea, para presentar los modelos de corrección de los textos de Ortega y Gasset, los tres que quedaban, los tres últimos que quedaban por corregir, digamos. El texto 3 de Ortega, bueno, como siempre, vamos a leerlo primero para ver si nos enteramos. Dice Ortega, cada vida es un punto de vista sobre el universo. En rigor, lo que ella ve no lo puede ver otra. Cada individuo, persona, pueblo, época, es un órgano insustituible para la conquista de la verdad. He aquí cómo ésta, que por sí misma es ajena a las variaciones históricas, adquiere una dimensión vital. Sin el desarrollo, el cambio perpetuo y la inagotable aventura que consiste la vida, el universo, la omnímoda verdad, quedaría ignorada. El error inveterado consistiría en suponer que la realidad tenía por sí misma, e independientemente del punto de vista que sobre ella se tomara, una fisonomía propia. Pensando así, claro está, toda visión de ella desde un punto de vista determinado no coincidiría con ese su aspecto absoluto y por tanto sería falsa. Pero es el caso que la realidad, como un paisaje, tiene infinitas perspectivas, todas ellas igualmente verídicas y auténticas. La sola perspectiva falsa es esa que pretende ser la única. Bueno, pues está claro. La razón vital, el raciovitalismo, la razón histórica y la razón vital sería el tema del texto, junto con el perspectivismo, ¿no? Toda la parte del final del texto ya está claramente hablando del perspectivismo. Es la primera parte en la que podemos entender que es la razón la que adquiere una dimensión vital o una dimensión histórica. Luego, el tema podemos considerar que el texto trata sobre la razón histórica o razón vital y el perspectivismo. En principio me daría un poco igual cómo llamaréis si razón vital o histórica, porque en el fondo son sinónimos, ¿no? Cada término lo único que está haciendo es hacer hincapié o más en su sentido vital de vida o más en su sentido de historia que evoluciona o cambia, pero me da igual. El tema del texto, por lo tanto, en general sería la razón histórica y el perspectivismo también, ¿no? Toda la última cita, sobre todo, estaríamos en el perspectivismo claramente. En la primera de las citas, cada vida es un punto de vista sobre el universo, estaríamos hablando del perspectivismo, ¿no? Entonces, Ortega comienza, o al comienzo del texto, se presenta el perspectivismo de Ortega, según el cual, ¿no? Cada individuo tiene una perspectiva, una verdad propia. Estas verdades individuales son perspectivas de la realidad y no pueden ser, por tanto, tomadas nunca como verdades absolutas. Así la verdad se dará siempre en perspectivas diversas y cambiantes de cada uno, el cual se desarrolla con ellas, con esas perspectivas en las que se da la realidad, se relaciona con ellas también desde diversas perspectivas cambiantes, desde las que les da un significado, un valor y un sentido, creando así un mundo, su mundo propio. Hasta aquí, digamos, la parte teórica que explicaría o que podríamos introducir para explicar la cita. Cada vida es un punto de vista sobre el universo. Que estamos explicando claramente el perspectivismo. En la segunda cita, antes de sacarla, lo que vamos a explicar será la razón histórica o razón vital, ¿no? A continuación, se hace referencia, ¿no? O Ortega hace referencia a la razón histórica o vital, que sería el instrumento que utilizamos para clarificar la vida. Esto hay que señalarlo. Lo que utilizamos como instrumento para clarificar, para entender la vida, es esta razón histórica o vital, ¿no? Que no son dos razones distintas, sino que es la misma racionalidad, una misma racionalidad que asume a la vida y a la vida en su devenir, en sus cambios, en sus transformaciones, ¿no? En su devenir. No acepta lo real como un hecho fijo, sino que estudia el proceso de la realidad mediante esquemas intelectuales o categorías y conceptos que van cambiando y modificándose con la vida misma. Por ello, la razón vital e histórica es algo móvil, igual que la realidad que trata de conocer, siendo un proceso,
este conocer la realidad, es un proceso que nunca acaba. Con esto sacaríamos entonces la cita, ¿no? Cada individuo, persona, pueblo o época es un órgano insustituible para la conquista de la verdad. Aquí, como esta, que por sí misma es ajena a las variaciones, se refiere a la realidad, adquiere una dimensión vital o histórica. Muy bien. Con esto habríamos explicado ya también la segunda cita. Y la tercera cita es donde sí que voy a explicar el perspectivismo, ¿no? Para terminar, finalmente, según Ortega, las distintas perspectivas propias de cada uno podrían unirse con las de otros, formando perspectivas mucho más amplias y verdaderas, pero que nunca llegarían a una verdad absoluta. Pues esto implicaría la suma de todas las perspectivas pasadas, presentes y futuras. Con esto habríamos explicado la última de las citas. Con la primera habíamos explicado el perspectivismo en general y habíamos unido y habíamos explicado el hecho de que la vida se da como una perspectiva cambiante, ¿no? Viva. Y el final del texto estamos explicando que la verdad o perspectiva absoluta no existe, ¿no? Es la unión de muchas perspectivas lo que va a permitir ampliar la verdad. Vamos entonces al texto 4. Hacemos la introducción, como siempre, general de Ortega. Este texto queda cortito. Dice, hasta ahora, la filosofía ha sido siempre utópica. Por eso pretendía cada sistema valer para todos los tiempos y para todos los hombres. Exenta de la dimensión vital, histórica, perspectivista, hacía una y otra vez vanamente su gesto definitivo. La doctrina del punto de vista exige, en cambio, que dentro del sistema vaya articulada la perspectiva vital de que ha emanado, permitiendo así su articulación con otros sistemas futuros o exóticos. La razón pura tiene que ser sustituida por una razón vital, donde aquella se localice y adquiera movilidad y fuerza de transformación. Vale. Utópico es algo imposible de conseguir, ¿no? La filosofía ha sido siempre utópica porque ha buscado algo imposible de conseguir, que es la verdad absoluta. Y cada filósofo se ha querido tener la verdad absoluta. Es lo que está criticando aquí Ortega. El tema del texto, pues el raciovitalismo, que defiende Ortega, y el perspectivismo como forma de conocimiento, ¿no? Esto sería el tema del texto, el raciovitalismo y el perspectivismo. Que la filosofía ha sido utópica, es decir, que ha buscado verdad donde no se encontraba, sería la crítica que hace Ortega al idealismo y al realismo, ¿no? Aquí tendríamos que exponer esa crítica que hace Ortega a la filosofía anterior, filosofía que buscaba algo imposible, ¿no? Explicar la realidad o bien de forma realista o bien de forma idealista. En ambos casos, incorrectos. Comenzaríamos, por lo tanto, comienza Ortega haciendo referencia a su crítica a la filosofía anterior, a la modernidad, el realismo, como al idealismo, la filosofía que se desarrolló a partir de Descartes, ¿no? Con la modernidad. Y entonces explicamos ambas críticas, ¿no? En el realismo, la filosofía anterior a Descartes, la realidad es comprendida como un conjunto de cosas que existen independientemente del sujeto. Esta realidad es considerada como algo acabado, estático y se explica con los conceptos de esencia o sustancia. Además, en el realismo, el sujeto es una cosa más, siendo el yo absorbido por el mundo. Pero también criticará Ortega al idealismo, la filosofía que surge con Descartes. Con el idealismo, el conocimiento de la realidad se fundamenta sobre el sujeto, sobre el pensamiento, llegándose a afirmar que todas las realidades no son sino ideas del sujeto. Este sujeto es a su vez una sustancia estática, que no evoluciona con el tiempo. Por ello, y al contrario que el realismo, en el idealismo las cosas son absorbidas por el yo, el subjetivismo. Hemos explicado ya la crítica que hace Ortega a toda la filosofía anterior a él, que él clasifica
toda esa filosofía en dos corrientes, realista e idealista, y sacamos la cita, ¿no? Hasta ahora la filosofía ha sido siempre utópica. Esta cita queda explicada con la crítica a la filosofía anterior en Ortega. La siguiente cita, fijaros bien, no es esta. Esta va a ser, la vamos a sacar la última, por un problema de desarrollo de la teoría. En este texto tiene mucho más sentido sacar primero la cita esta, la que está al final, para poder explicar esta cita, y será al final cuando nosotros explicaremos la que está en medio. O sea que fijaros bien que en el texto 4 yo he desordenado la forma en que vamos a ir sacando las citas. Porque ahora lo que yo voy a explicar es un poco la concepción que tiene el propio Ortega sobre cómo hay que explicar la realidad, ¿no? El yo con las cosas. Y esa explicación que viene muy bien hacerla ahora después de haber explicado la crítica al realismo y al idealismo, esa explicación vendría más apropiada con la última de las citas, ¿no? Con la inexistencia de la razón pura, porque lo que necesitamos es una razón vital. Entonces, esta cita se va a explicar de esta manera, ¿no? Para Ortega, la verdadera realidad está en el yo con las cosas, no siendo el yo ni las cosas algo acabado e independiente, sino que son dependientes ambos en su constitución y en su desarrollo. Esta relación mutua del sujeto y del objeto se da en la vida y por ello esta es el fundamento de toda realidad. Así, la vida se constituye como el elemento fundamental. La vida es la realidad radical. La vida es primordial, pero también lo será la razón, pues es la única que puede clarificar la propia vida. Por ello, Ortega defiende el raciovitalismo, que la razón no es algo que esté fuera o antes de la vida, algo que exista de forma abstracta, pura o a priori, sino que se encuentra en la vida concreta, en la vida concreta de cada uno. Por eso la razón solo puede entenderse como razón vital. ¿Vale? Hemos explicado justamente la posición que tiene Ortega frente al realismo y al idealismo. Y para ello sacamos la cita en la que se menciona la razón pura, Kant, ¿no? Idealista, la razón pura, y él habla de una razón vital frente a esa razón pura, ¿no? En esta cita es donde mejor viene la explicación de la vida como realidad radical y el raciovitalismo. Luego vamos a explicar esa cita que habíamos subrayado antes en el texto. Y con esta cita lo que vamos a explicar es la razón vital o histórica. Cómo funciona esta razón vital e histórica, ¿no? Y entonces podemos decir que para Ortega, no ponemos un finalmente, porque en el fondo la cita la estamos sacando del medio del texto, pero sí que podemos poner que para Ortega, razón vital y razón histórica la razón vital y la razón histórica estudia el proceso de la realidad mediante esquemas intelectuales, categorías y conceptos que van cambiando y modificándose con la vida misma. Por ello, razón vital e histórica es algo móvil, igual que la propia realidad que trata de conocer, siendo este conocimiento de la realidad un proceso que nunca acaba, defendiendo también el perspectivismo, ¿no? Cada individuo tiene una perspectiva de la realidad, una verdad propia. Estas verdades individuales son perspectivas de la realidad y no pueden ser, por tanto, tomadas nunca como verdades absolutas. Así, la realidad se dará siempre en perspectivas diversas y cambiantes de cada uno, el cual se relaciona con ellas también desde diversas perspectivas cambiantes, desde las que les dará un significado, un valor y un sentido, creando así un mundo, su propio mundo. Con esta cita he mencionado y he hablado de la razón histórica, pero también he explicado el perspectivismo porque es mencionado. Entonces, para seguir un poco el orden en el que hemos dado el pensamiento de Ortega, por esa razón se ha cambiado el orden de las citas, porque tiene más sentido en la primera hacer la crítica al realismo y al idealismo. Esta última cita
lo que nos permite es hablar del yo con las cosas, o sea, del raciovitalismo y de la vida como realidad radical, y la cita que hay en medio nos permite hablar de la razón vital o histórica y del perspectivismo, ¿vale? Y con esto habríamos terminado. O sea, el texto era relativamente corto, pero la verdad es que la explicación del texto queda larguita. Vámonos al último texto, al texto 5 de la selección que hemos hecho. Primero vamos a leerlo, ¿no? Ahora bien, la reducción o conversión del mundo a horizonte no resta lo más mínimo de realidad a aquel. Simplemente lo refiere al sujeto viviente, cuyo mundo lo dota de una dimensión vital. Lo localiza en la corriente de la vida, que va de pueblo en pueblo, de generación en generación, de individuo en individuo, apoderándose de la realidad universal. De esta manera, la peculiaridad de cada ser, su diferencia individual, lejos de estorbarle para captar la verdad, es precisamente el órgano por el cual puede ver la porción de realidad que le corresponde. De esta manera, aparece cada individuo, cada generación, cada época como un aparato de conocimiento insustituible. La verdad integral solo se obtiene articulando lo que el prójimo ve con lo que yo veo, y así sucesivamente. Cada individuo es un punto de vista esencial. Justaponiendo las visiones parciales de todos, se lograría tejer la verdad omnívoda y absoluta. Ahora bien, esta suma de las perspectivas individuales, este conocimiento de lo que todos y cada uno han visto y saben, esta omnisciencia, esta verdadera razón absoluta, es el sublime oficio que atribuimos a Dios. Muy bien, pues en este texto el tema sería la vida como realidad radical, ¿no? Y el perspectivismo, por supuesto, el perspectivismo. El texto, por lo tanto, diremos que trata sobre la vida como realidad radical y sobre el perspectivismo como forma de conocimiento, ¿no? Comenzaríamos la primera de las citas. Aquí sí que vamos a seguir el orden en el que van apareciendo, solo que las dos últimas, fijaos, que las vamos a sacar juntas, serían explicadas con la misma teoría, digamos, el mismo contenido teórico. Pero bueno, vamos a la primera, ¿no? La realidad es siempre una realidad relativa al sujeto que vive, ¿no? Tiene una dimensión vital, es una realidad viva y que está relacionada con un sujeto que vive, ¿no? Entonces, aquí vamos a explicar que al comienzo del texto, o para comenzar, Ortega señala que la verdadera realidad está en el yo con las cosas, ¿no? No siendo ni el yo ni las cosas algo acabado e independiente, sino dependientes ambos en su constitución y desarrollo. Esta relación mutua del sujeto y del objeto se da en la vida, y por ello la vida, es el fundamento de toda realidad, la realidad radical. Ortega estudiará las categorías o características fundamentales que definen la vida. Primero, la vida sería autoconciencia de vivir, reconocerse, saberse como una conciencia. Segundo, la vida sería encontrarse en una circunstancia, que es la mutua relación de mi vida con mi mundo. Tercero, vivir sería algo imprevisto, pues no hay una elección en vivir aquí y ahora, ni sobre las cosas que pueden ocurrir. Y este imprevisto genera la vida como un problema ante el cual debe surgir siempre una decisión personal guiada por un proyecto con el cual la vida se va fabricando por uno mismo. Por fin, y relacionado con este proyecto, la vida es temporalidad, es futuro permanente, pues se vive para y hacia el futuro. Con esto explicaríamos la vida como realidad radical y las categorías de la vida que nos permite dar ese desarrollo teórico, nos lo permite la primera de las citas, ¿no? En donde nos explica que toda realidad es siempre una realidad inmersa en una vida, ¿no? Tiene una dimensión vital la vida. La segunda de las citas, la peculiaridad de cada ser, su diferencia individual, es precisamente el órgano por el cual puede verse la porción de realidad que le corresponde. Esta cita claramente está haciendo alusión
al perspectivismo. Por lo tanto, continuaríamos con el texto diciendo, a continuación, Ortega hace referencia al perspectivismo, según el cual cada individuo tiene una perspectiva, una verdad propia. Estas verdades individuales son perspectivas de la realidad y no pueden ser, por tanto, tomadas como verdades absolutas. Así, la realidad se dará siempre en perspectivas diversas y cambiantes de cada uno, el cual se relaciona con ellas también desde diversas perspectivas cambiantes, desde las que les da un significado, un valor y un sentido, creando así un mundo propio. Aquí con esta cita ponemos puntos suspensivos en esta parte negra, ¿no? Sacamos la cita poniendo puntos suspensivos y con esta cita lo que hemos explicado es el perspectivismo. Es el perspectivismo completo. Con respecto a la tercera cita, que uniremos con la siguiente, con la última, o sea, todas ellas estarían explicando lo mismo, el hecho de que no existe una perspectiva verdadera, sino que es la suma de perspectivas o la unificación de sus perspectivas lo que permitiría la ampliación de la verdad, pero nunca la verdad o la razón absoluta. Con esta cita lo que tendríamos que explicar es que finalmente señala Ortega que estas perspectivas propias podrían irse uniendo unas con otras, formando perspectivas cada vez más amplias y verdaderas, pero nunca se llegaría a conseguir la verdad absoluta, pues esto implicaría la suma de todas las perspectivas pasadas, presentes y futuras. Esto es lo que nosotros teóricamente hemos dado relacionado con esta última frase, en la que él mismo diría que solo Dios sería el ser omnisciente, ¿no? Que sí que podría conocerlo todo, ¿no? Pero bueno, Ortega es ateo, con lo cual dice, es una de las características que atribuimos a Dios, ¿no? Nuestra idea de Dios incluiría que lo sabe todo y por lo tanto tiene todas las perspectivas posibles, presentes, pasadas y futuras. Pero eso para el ser humano sería algo imposible, ¿no? La verdad absoluta o el conocimiento de todas las perspectivas es un sinsentido, es un imposible, y lo que sí que tenemos son perspectivas que vamos unificando, diversas, y que vamos añadiendo, y eso amplía nuestra capacidad de conocimiento y de verdad. Con esto habríamos terminado el último de los textos, ¿no? En general, los textos tratan sobre la razón vital histórica, el raciovitalismo, el perspectivismo, la crítica de Ortega a las concepciones del realismo y del idealismo y la vida como realidad radical y las características o categorías de la vida que también aparecen cuando está hablando de la vida como realidad radical, efectivamente, que hace posible cualquier otra realidad. Esto sería, digamos, un poco la teoría en la que nos basaríamos siempre para explicar los textos de Ortega. Con esto habríamos expuesto los modelos de corrección de todos los 5 textos de Ortega y damos por terminado, por lo tanto, lo que es la teoría de la cual, si se puede hacer examen, nos examinaremos en esta tercera evaluación, que os recuerdo que entrarían los comentarios del texto de Kant, Rousseau, teoría y textos, luego completo, Marx completo, Nietzsche completo y Ortega completo. A pesar de esto, por supuesto, me seguís mandando los comentarios de texto de todos los autores que hemos ido avanzando, incluidos ya los textos de Ortega. Por favor, los vais haciendo cuanto antes y me los vais dando, me los vais enviando para que yo los revise, para que revise que más o menos los tenéis bien. Y nada más. Ya os iré mandando, digamos, instrucciones de cómo continuaremos tanto las clases de Habermas como los repasos, ¿no? Porque quiero empezar un poquito a repasar también, ¿no? Este mes que nos queda mayo, empezaremos, en cuanto de Habermas, empezaremos a repasar. Pero bueno, para esta semana
nos vamos a limitar a dar a los textos de Ortega y a que los realicéis y me los mandéis. Así que hasta la semana que viene. Muchas gracias.